La idea es, como se había visto en ese momento cuando se hizo el Producto Bruto, toda la cadena agroexportadora era la que en realidad explicaba la mayor parte de la economía de Necochea, tanto también en la parte de generación de empleo directo e indirecto. Y bueno, la locomotora, o sea, la punta de lanza es el sector agropecuario. Entonces, lo que yo quise hacer ahora era decir, bueno, retomemos un poco de ese estudio algún ejercicio intelectual que vamos a tratar de hacer respecto de ese trabajo, con alguna actualización de algunos datos y cómo sería la situación actual, una estimación, y qué potencialidad de crecimiento hay de la región, que ya en su momento lo comentamos, y ahora tratar de hacer alguna actualización de lo que se vio en aquel momento. Voy a hacer rápidamente un comentario de esto que se hizo, se terminó en el 2005, como dijo Claudio, pero digamos el estudio que se hizo en el 2005, pero como se toma de ejercicio cerrado, era sobre datos del 2004. Y en ese momento, el valor agregado neto en la economía estaba compuesto de la forma que ustedes están viendo acá, en este gráfico de torta en pastel. Y dentro de ese sector primario, de ese casi 36%, fundamentalmente la agricultura, que ahí no se alcanza a ver muy bien, pero es un 81% del valor agregado de la parte de agricultura, del sector primario, lo provee la parte de agricultura, y un 13% más de ganadería. En ese momento habíamos llegado a esto, los sectores determinantes de la economía, que era la cadena agroexportadora, y bueno, todos los subsectores integrantes de la cadena agroexportadora, y como yo les había comentado al principio, generaba la mayor parte del valor agregado, de los consumos intermedios, porque una economía funciona mejor o tracciona mejor cuando hay consumo intermedio. Digamos, consumo intermedio, que son las necesidades de insumo que tiene un sector, si los compra dentro de la propia economía, genera mayor dinamismo en la propia economía. Entonces, lo que se vio es que el sector primario era lo que tenía mayor capacidad de tracción dentro de la propia economía local. El empleo directo, y también en ese momento se vio el aporte que se hacía a través de tributos a nivel municipal, provincial y nacional. Pasaron 9 años. ¿Qué pasó del 2004 al 2013? Lo ideal sería que tuviéramos otro estudio del PBI. No lo tenemos. Vamos a tratar, como les decía, de hacer un ejercicio intelectual con algunas cosas. El estudio del Producto Bruto, obviamente que si uno lo hiciera de año a año, los valores absolutos cambian, obviamente. Pero lo que se llaman los coeficientes técnicos de interrelaciones entre los sectores, esos no cambian tanto. O sea, esos se sostienen más al mediano, al largo plazo, comienzan a cambiar. Digamos, lo que hace es la proporción que hace que un sector compre de otro sector, o la proporción que un sector, así como se puede ver de la compra, de la venta, esas relaciones técnicas se mantienen en el largo plazo. Lo que va a variar, obviamente, por ahí es el valor total del producto en más o menos, o sea, los valores absolutos, pero los valores relativos se mantienen. Entonces vamos a tratar de hacer un ejercicio intelectual con aquellos valores relativos que tienen que ver con multiplicador de la producción, con multiplicador del empleo, que se supone que se van a mantener, no así con los valores absolutos. De todas maneras, vamos a empezar a ver qué cosas empezaban a cambiar en estos 9 años. ¿Sí? Acá hablamos del tema de la cotización del dólar. Cuando nosotros hicimos el estudio en el año 2004 no se hablaba de dólar oficial o dólar paralelo, porque hasta ese momento todavía había mercado libre de cambio. Pero bueno,
por eso se habla ahora de oficial y paralelo, el dólar de 3 pesos de ese momento, y ahora estamos en un dólar de casi, andamos en los 9 pesos por ahí. Pero ahora tenemos el dólar oficial y el dólar paralelo, y le puse paralelo, negro, blue, etc. Luego, ¿qué ha cambiado dentro del sector agropecuario? En ese momento, la campaña 2004-2005, dominaba el trigo, seguido por girasol. Prácticamente, fíjense que ahí tenemos el 80% entre trigo y girasol. ¿Qué pasó? Bueno, ahora resulta que el trigo, fíjense que teníamos del 45, se vino a menos de la mitad la composición. En la campaña, los últimos datos que tengo, la campaña 2011-2012. La soja, como ha pasado en todos lados, que ahora pasó a ocupar el lugar del trigo prácticamente, porque el 45 que tenía trigo ahora tiene la soja, el girasol, el trigo y la cebada cervecera. ¿Cuál es la composición de la producción en el momento del 2004-2005? La producción sumando toneladas, por toneladas. Supongamos, sumamos toneladas, y bueno, el trigo aportaba más de la mitad. Esto está tomado en valores físicos, no tomado en valores monetarios. Si sumáramos todas las toneladas, bueno, el trigo estaría aportando, en ese momento era la mayor parte del tonelaje producido. ¿Qué pasó 9 años después? Bueno, el trigo, fíjense que está en un cuarto más o menos, la soja y la cebada cervecera. Que entre los tres ahí tenemos más de las 3/4 partes. La superficie sembrada, ¿cuál es la variación? Bueno, fíjense que subió la soja, la cebada cervecera, que era insignificante lo que había en el 2004-2005, y ahora ha subido 60 y pico veces la superficie ocupada para la siembra de la cebada cervecera, en detrimento obviamente de todas las demás. Todo el resto cayó. La variación de la producción, y bueno, tiene un correlato con lo anterior. Con la superficie sembrada, también la producción. La variación en el rendimiento. ¿Qué pasó? Subió en trigo, pero ¿qué es lo que ocurre también? Acá hay un efecto que es que por el tema de las retenciones y porque empezó a no ser conveniente seguir produciendo trigo, empiezan a desaparecer lo que se llaman los productores marginales. Entonces lo que van quedando como productores son los productores de mayor nivel tecnológico, con lo cual lo que se ve es que son los que mayor productividad ostentan, en kilos por hectárea. Con lo cual el trigo aparece como que ha estado aumentando. Pasa con la cebada cervecera, obviamente, y con la soja. Que también era la forma de escaparle, digamos, a este tema de que al tener mayor retenciones, disminuir la rentabilidad, la alternativa era aumentar la productividad. ¿Y qué ha pasado? Ahora sí vamos a la parte monetaria. El ingreso bruto ha aumentado, 250, pero ¿qué pasa? Pero los costos directos y los gastos de comercialización han aumentado, más que nada los costos directos, que tienen que ver con semillas, labranzas, agroquímicos, etc. Ha aumentado casi el doble que el ingreso bruto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que fundamentalmente a partir de que se produce el desdoblamiento del mercado cambiario, de hecho, el productor encuentra que recibe un dólar oficial, pero paga un dólar paralelo. O sea, ya no es la situación del año 2004-2005 que tenemos un mismo dólar, aunque ya existían retenciones. Tema de maíz, y fíjense que también se repite la situación. Los costos directos fundamentalmente y gastos de comercialización han aumentado más que el ingreso bruto. Girasol también.
soja y cebada cervecera. Bueno, ¿qué pasó en ganadería? En ganadería, como ha pasado en todo el país, en el 2003, de 200.000 cabezas de ganado, todas las categorías, llegamos al 2011 con 165.000. O sea que ahí hay un faltante, una disminución de, estamos hablando de 35.000, 37.000 cabezas de ganado menos. Y fíjense que es una tendencia. O sea, aparentemente se estaría tratando de empezar a revertir acá, pero hay que ver cómo sigue la cosa. Vino en baja hasta el 2010, por lo menos. El 2011, que es el último dato que tenía disponible. Bueno, esas 36.000 cabezas de ganado menos. Y acá fíjense, bueno, de dónde vienen las disminuciones. O sea, todas las categorías, todas las estuvieron en disminución. Y bueno, también el tema de cómo ha sido el tema monetario. Con aumento de ingresos brutos, pero costos directos con mayor porcentaje de incremento. Y ahora volvemos un poquito al tema. Esto es para hacer, digamos, algunas variables, alguna actualización de algunas variables del sector primario. Y quiero volver por un momento a el estudio del Producto Bruto que se hizo en ese momento. ¿Y qué es lo que habíamos obtenido? No solamente el valor bruto de producción y valor agregado neto de cada uno de los sectores y subsectores de la economía, sino también se había realizado lo que se llama la matriz de insumo-producto, que lo que nos permite hacer es una tabla, es como una tabla de doble entrada, donde se ven los mismos sectores de la economía en columna como en fila, de manera de ver lo que uno le compra y lo que le vende a otro. Pero eso permite establecer cuáles son las relaciones de un sector con cada uno de los demás, en compra y en ventas, como también en el tema de empleo. Entonces, como se comenta ahí, las actividades de valor están relacionadas por eslabones. Por eso el estudio se llamó los eslabonamientos intersectoriales de la economía necochea. Bueno, esto es lo que les había estado comentando recién, que habíamos llevado a cabo la matriz de insumo-producto. ¿Y qué más? Bueno, es una formulación matemática entre, como habíamos comentado, cómo se relacionan los subsectores de la economía. Y que nos permite utilizar a la matriz de insumo-producto como un instrumento de simulación o proyección. Esto es lo que yo les decía que hicimos en ese momento y ahora queríamos retomar. ¿Qué podemos esperar con esos valores de coeficientes técnicos? Este gráfico es con el que habíamos arrancado al principio. Esa era la situación. Y en el sector primario, esto ya estaba. El sector primario, el empleo directo. O sea, acá lo que nos permite ver el tema de la matriz de insumo-producto es el empleo directo y el indirecto. Acá vemos el empleo directo, o sea, el empleo directo es, bueno, cada uno de los sectores, qué proporción tiene del total del empleo, el que emplea directamente. Pero lo que más va a interesarnos es el empleo indirecto que genera cada sector. El empleo indirecto es aquel que está generando por el simple hecho de estar en funcionamiento esa actividad. No emplea directamente a esa persona, pero por el hecho de comprar insumos a otras actividades, hace que esa otra actividad, es como hace un tirón de demanda de otras actividades. Por ejemplo, si está requiriendo profesionales veterinarios o una agronomía o un fumigador, a su vez, a medida que esa actividad se incrementa, la actividad de agricultura se incrementa, requiere más de esos servicios y cada uno de esos servicios van a requerir más personal. Entonces ese personal no lo genera directamente el sector agropecuario, pero indirectamente, porque al aumentar su nivel de actividad hace que los demás sectores aumenten su nivel de actividad y que a su vez generen
empleo. Ese sería el empleo indirecto. Por ahora vemos el directo, después vamos a ver los multiplicadores de empleo, de la producción y del empleo. De lo que era el sector primario, en ese momento estamos viendo la agricultura era la que estaba explicando el empleo total del sector primario, que está compuesto por todos estos subsectores, explicaba el 80% prácticamente. En el sector secundario, fíjense que la actividad principal es una que está de alguna manera derivada de lo que es el sector primario, industrias alimenticias, bebidas y tabaco. Y le seguía construcción. El empleo directo, construcción es uno de los sectores que naturalmente es lo que más empleo genera. Y en el segundo lugar estaba industria alimenticia, bebida y tabacos, y bueno, y electricidad, gas y agua, que también estaba en el tercer lugar como valor agregado, también en generación de empleo directo. El sector terciario, que es básicamente todo lo que es comercio mayorista, minorista y servicios. Comercio mayorista, que en este comercio mayorista están los consignatarios de cereales, de hacienda, o sea, que gente que también tiene que ver, o sectores que tienen que ver con la cadena agroexportadora. En segundo lugar, depósitos y almacenamiento, que también tiene que ver en varios de ellos con la cadena agroexportadora, y comercio minorista, los tres más importantes del sector terciario. O sea, comercio y depósitos, comercio mayorista, minorista y depósitos. Este es el subsector de depósitos y almacenamiento, el que más empleo directo genera. Y luego teníamos comercio mayorista y servicios prestados al público. Ah, perdón, no, me queda el comercio minorista. Ah, acá, se me escapó. Bueno, multiplicadores del empleo. Bueno, esto es lo que hoy les comentaba. El número de puestos de trabajo generado. Esto sería el empleo indirecto. La cadena agroexportadora es la que mayores coeficientes de empleo presenta. Agricultura, ahí tenemos, bueno, industria alimenticia, bebida y tabaco es por sí sola, pero tenemos agricultura, ganadería, o sea, entre las principales, y silvicultura y extracción de la madera, que pertenece al sector primario. A ver. Bueno. El promedio, multiplicador de empleo promedio de agricultura y ganadería de todo el subsector, 3,43, excepto las de alimenticia, bebida y tabaco, que veíamos que era un poquito más alta. Después el resto, la industria, por ejemplo, es mucho menor, es más generadora de empleo, o por lo menos en ese momento lo era, el sector agropecuario que la industria, y estimamos que seguimos así. Fíjense que la relación es prácticamente, sí, es más de 2-1, respecto de industria. Y esto otro que también es importante, porque además de ver esto, fíjense que se potencia y se ha dado la cadena exportadora posee los mayores multiplicadores, o sea, lo que se produce es una sinergia, o sea, se produce un efecto en cadena además del indirecto. Bueno, multiplicador de la economía, esto es, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aumenta una unidad de producción, un sector, que pasa en toda la economía, o cuando todo el resto de la economía aumenta una unidad de producción, ¿qué es lo que pasa en un sector en especial? Eso es también lo que estudia, nos permite ver la matriz de insumo-producto. Esto es lo que se llama el encadenamiento productivo, por esto de las compras de insumos intermedios dentro de lo que son dentro de la localidad. Que era lo que estábamos comentando recién, que es
la relación entre el sector que enfrenta un incremento en la demanda final y los que van a proveer los insumos, ¿sí? Bueno. Este multiplicador nos va a interesar porque vamos a ver cuáles son los sectores que mayor impacto tienen de dinamismo en la economía local. Bueno, acá están ordenados de mayor a menor en ese momento. Comercio mayorista, en donde mayoritariamente, como decíamos, teníamos actividades vinculadas al sector agropecuario. Hay otros comercios mayoristas, por supuesto. Ganadería, depósito y almacenamiento. Bueno, después hoteles y restaurantes sería el sector terciario. Agricultura, construcción, sector secundario. Productos minerales no metálicos, el sector secundario. Esto es sector secundario. Servicios prestados a las empresas, servicios, sector terciario. Pesca, el sector primario. Y transporte de carga, que es un servicio, pero que pertenece a la cadena agroexportadora también. Multiplicador de una expansión uniforme de la demanda. Esto es lo que les había comentado hace un momento, que es lo que ocurre cuando es consecuencia del incremento de producción que se solicita cuando toda y cada una de las ramas destina una unidad adicional de su producción a la demanda final. O sea, ¿qué es lo que ocurre en un sector cuando todos están aumentando? En el anterior era un sector aumenta, ¿qué es lo que ocurre en el resto de la economía? Acá, todo el resto de la economía aumenta en una unidad la demanda final, ¿qué ocurre en algún sector específico? Y ahí tenemos, bueno, servicio prestado a las empresas, que también es del sector terciario, agricultura, comercio mayorista, segundo y tercero, que pertenece a la cadena agroexportadora, banco y seguros, que estamos en servicio, transporte de carga, que también es un servicio, pero vinculado a la cadena agroexportadora, ganadería, típicamente el sector primario, comercio minorista, sector terciario, bueno, y así seguimos en el orden descendente. Poder de difusión, vamos a ver dos más, que es poder de difusión y la capacidad de absorción. Encadenamiento productivo y hacia atrás. O sea, esto tiene que ver con los insumos. En el otro estábamos viendo es como un enfoque desde la demanda. Este es como un enfoque desde la oferta, de los insumos. Entonces, esto es el poder de difusión, a partir de la demanda de insumos de un sector, cómo incluye los efectos directos e indirectos. Entonces, cuando aumenta la producción de ese sector, cómo influye tirando del resto de los sectores. Y ahí teníamos ya, bueno, esto está derivado del sector primario, pero perteneciente al sector secundario, industria alimenticia, bebida y tabaco, comercio mayorista, que también es del sector terciario, pero perteneciente a la cadena agroexportadora, ganadería, depósito y almacenamiento entre los primeros lugares. Y capacidad de absorción, esto es como un impacto, más que se viene un impacto que mayores producciones tienen sobre las posibilidades de compra de los sectores clientes. Esto es como un empuje, empuje hacia adelante. A través del aumento que hace una empresa en la producción sobre la capacidad de compra que tienen los demás sectores de la economía de su aumento en la producción. Capacidad de absorber esa mayor producción que tiene ese sector. Servicios prestados a las empresas, el sector terciario, pero después en segundo lugar aparece agricultura, comercio mayorista, que si viene del sector terciario pero vinculado a la cadena agroexportadora, banco y seguros, sector terciario, transporte de carga, también tiene que ver con la cadena agroexportadora, y ganadería, entre los primeros 6 lugares.
Después de todos estos eslabonamientos hacia adelante, hacia atrás, multiplicador de la economía, multiplicador de la producción, digo, capacidad de absorción, poder de difusión, ahí se hace todo un análisis de estos eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante para vincular los sectores más dinámicos de la economía, tanto en demanda y en oferta, los que tienen más impacto, hacia adelante y hacia atrás. O sea, digamos, en qué medida, lo que vamos a ver ahora, en qué medida cada uno de los sectores de la economía tienen mayor impacto en toda la economía, tanto en la demanda como en la oferta. Entonces, fíjense que ahí teníamos hacia los tipos de arrastre, que son 4 posibilidades, digamos, atrás y adelante. Hacia atrás y hacia adelante, solo hacia atrás, solo hacia adelante, ni hacia atrás ni hacia adelante. Son las 4 alternativas posibles. Si tiene arrastre tanto hacia atrás, es decir, tanto en los insumos que está adquiriendo como en promover la demanda, es un sector clave. Si solamente tiene impacto en los insumos que está necesitando para su crecimiento, es un impulsor del crecimiento. Si tiene impacto hacia adelante, digamos, como que está empujando la demanda, es un sector estratégico. Y si no tiene ningún impacto, es un sector isla, digamos, es como que está ahí, no presenta ningún tipo de impacto en el resto de la economía. Vamos a ver quiénes están en cada uno de esos sectores. Entonces fíjense que, miren, me estoy pasando. Sector clave, lo que hemos dicho que tiene impacto hacia atrás y hacia adelante: agricultura, ganadería, o sea, los dos primeros que pertenecen a la cadena agroexportadora. Productos metálicos, maquinaria y equipo, ese es del sector secundario, de industria. Comercio mayorista, que es del sector terciario, pero vinculado a la cadena agroexportadora. Transporte de carga, también del sector terciario, pero vinculado a la cadena agroexportadora. Y servicios prestados a las empresas. A ver hasta dónde llegamos. Creo que hasta ahí, y sí, ya ahí me paso. Estos son impulsores del crecimiento. Entonces, esto tiene que ver con lo que teníamos, decíamos, hacia atrás. O sea, lo que tiene que ver a los insumos. La pesca, industria alimenticia, que pesca, también estaríamos hablando del sector primario. Industria alimenticia, bebida y tabaco, que habíamos visto que este es un sector dentro de la industria que era lo de mayor valor agregado, uno de los mayores valores agregados en el sector secundario y de generación de empleo. Papel, productos de papel, productos minerales, no metálicos, construcción del sector secundario, hotel y restaurante, y depósitos y almacenamiento, que también estaríamos dentro de la cadena. Sectores estratégicos. Bueno, estos sectores estratégicos decíamos porque tienen un impacto hacia adelante. Y esto es claro, o sea, la electricidad, gas y agua, el hecho de que haya electricidad, esto permite que muchos otros sectores se desarrollen a partir de que ellos estén. Comercio minorista, las comunicaciones, bancos y seguros, el hecho de las finanzas y servicios personales y de los hogares. Y en sectores islas, los que no encontramos que hubiera impacto significativo dentro de la economía, ni hacia atrás ni hacia adelante, estos que tenemos acá, si bien algunos pertenecen al sector primario y algunos al sector secundario. Me quedaba estos dos últimos. Y el potencial dinamizador de la cadena agroexportadora. Valor agregado neto total, agricultura, fíjense que está en primer lugar, como habíamos dicho, seguido por el comercio mayorista, industrias alimenticias, bebida y tabaco. Por consumos intermedios totales, en función de lo que hace de los insumos que está requiriendo, ¿qué potencial dinamizador? La industria alimenticia, bebida y tabaco, comercio mayorista y, en tercer lugar, agricultura.
en función de los tributos, el comercio, tributación total, como habíamos dicho, esto es tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales. En segundo lugar, agricultura. En función del empleo, el primer lugar, agricultura; segundo, depósito y almacenamiento, industria alimenticia, bebida y tabaco; y en cuarto lugar, la construcción. Bueno, y esto es la conclusión final de todo el trabajo. De los 8 sectores más importantes de la economía, 6 de los 8, es decir que el 75% pertenecían a la cadena agroexportadora, por múltiples aspectos. Que estábamos con agricultura, ganadería, industrias alimenticias, bebida y tabaco, comercio mayorista, transporte de carga, depósito y almacenamiento. Y acá tenemos explicado casi el 80% del valor agregado neto, el 91% de los consumos intermedios comprados localmente, casi la mitad del empleo directo y casi estamos cerca del 80% del total de los tributos. Y si le sumáramos construcción y comercio, ya estamos prácticamente cercanos en casi todos los aspectos en el 90, bueno, el empleo directo es un poquito más bajo acá, pero el resto estamos en el 90% y en algún caso superando el 90%. O sea, esos, digamos, son los sectores que explican la economía de Necochea. Bueno, eso era lo que se vio en el estudio del Producto Bruto. Esto no es nuevo, esto se hizo hace un tiempo, de una encuesta que se hizo no solamente acá, se hizo acá en Necochea, pero también en la región, pero yo creo que van a ver ustedes que los resultados que acá se obtuvieron siguen siendo hoy en día vigentes, y esto, como yo les decía, es un poco un ejercicio intelectual, aparte de estar pensando en lo que se hizo en ese momento, cuáles son las perspectivas y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos plantear de pensar de aquí en adelante. Bueno, fíjense lo que, en una síntesis, factores para el crecimiento y desarrollo regional. Principalmente, facilitar la llegada de inversiones, este sería el título. Entonces apuntaron a todo esto, apoyar la iniciativa privada, facilitando la inversión. Por eso digo, esto es hace unos años, pero estoy seguro que si hoy hiciéramos la encuesta, esto seguiría siendo vigente. Generar información para los empresarios, este es un tema. La información hoy en día queremos obtener información, y es muy difícil, porque en primer lugar no tenemos una tradición en general, esto no es una cuestión de Necochea. En Argentina en general no tenemos una tradición estadística. Y el organismo rector que teníamos en estadística, lamentablemente desde hace un tiempo, hasta ya resultan dudosos los datos, entonces es complicadísimo obtener estadística. Pero de todas maneras, aún así, los datos que podíamos obtener eran datos a nivel nacional, pero ya si queríamos obtener datos a nivel local se complicaba bastante la cuestión. Entonces en general, y esto ocurre en todos los ámbitos, a nivel locales, prácticamente es muy difícil obtener información para los empresarios. Crear entorno propicio para atraer capitales y que inviertan y generen empleo. Brindar más facilidades a las pymes. A ver, estos son los reclamos. Después vamos a ver quién, cómo, de qué manera. Primero veamos cuáles son los reclamos. Favorecer la radicación y creación de empresas privadas. Simplificar y agilizar los trámites de habilitaciones e inicio de actividades. Esto se está viendo como muy burocrático, y nexo entre todos los sectores interesados, o sea, que haya una vinculación entre todos. El otro punto, o sea, el primer punto, volvemos un poquitito para atrás, era facilitar la llegada de inversiones, con esos subpuntos. O sea, es como que yo lo que hice fue englobar en todos esos reclamos. Bueno, ¿esto qué significa? Aumentar las inversiones. El otro punto, que ellos en realidad dijeron estos cuatro, digamos, ¿cómo se podría sintetizar? En fomentar la educación. Invertir en educación, mejorar la educación, fomentar la orientación en artes y oficios, educar para emprender, apoyar la nueva idea de los jóvenes.
Acá yo creo que todos debemos conocer el tema de que las últimas mediciones que se han hecho de calidad educativa, lamentablemente estamos cayendo en escalones. Entonces el tema de mejorar la educación, el tema de fomentar la orientación en arte y oficio, o sea, en muchas empresas se ve que es complicado encontrar gente capacitada para tareas que requieren... y acá debe pasar exactamente lo mismo. Hace unos años pasaba en Tandil que de una metalúrgica decían, bueno, vienen los chicos y tienen, claro, ahora cualquier maquinaria, un torno de control numérico, pero complicaciones para realizar cálculos matemáticos elementales. El tema de oficios, ¿no? Hoy por hoy cada vez es más la necesidad de capacitación para tareas que antes no lo eran así. Yo soy hijo de productor agropecuario, en realidad de Tres Arroyos, y hace 40 años, bueno, si alguien quería ir a manejar un tractor, era empleo no calificado. Hoy en día no puede ir cualquiera a manejar un tractor, porque tiene GPS, porque tiene tecnología que no es para cualquiera. Se maneja una maquinaria de mucha precisión y que requiere conocimiento. Hace un año se hizo un estudio en Tres Arroyos del tema de trabajo, y resulta que hay un desfasaje entre oferta y demanda. Digamos, la gente se ofrece para tareas de tipo administrativa, para eso no hay demanda, y para lo que hay demanda era para el sector primario, y para eso nadie se prepara. Es decir, como decía, si alguien se necesita del sector de agricultura, necesitan gente, pero no necesitan, como decíamos, ya no es más como antes, gente no capacitada. Ahora es gente capacitada y para eso no hay. Entonces, se demanda mucho de algo que no hay y se ofrece mucho de algo que no se necesita. Problema, como decíamos por ahí, el tema de nexo, de vinculación. Hay un problema de que tiene que empezarse a generar esa vinculación entre lo que hay de demanda, encarrilar, digamos, a la gente hacia lo que realmente se está empezando a demandar. Educar para emprender también. Esto es histórico, esto siempre, la escuela nunca enseñó para ser emprendedor. Hoy tampoco, pero históricamente tampoco ha sido. Apoyar las nuevas ideas de los jóvenes. Bueno, otra vez el título, el gran título, aumentar las exportaciones. Llevar a cabo un estudio de comercialización y de mercado para promover el comercio. Ojo que, a ver, cuando se hizo el estudio de matriz de insumo-producto, la metodología es la misma que se utilizó a nivel de un país. Pero ¿qué es lo que ocurre? Había que hacer adaptaciones. Es decir, Necochea, por ejemplo, se tomó como si fuera un país. Digamos, si había una venta de Necochea a Lobería, es como una exportación, entre comillas. ¿Por qué? Porque se está vendiendo fuera de los límites del área geográfica bajo estudio, ¿sí? No es una exportación, obviamente, pero digamos, para Necochea es una venta fuera de los niveles de partida. Así como lo que se compra a Tres Arroyos, es como una importación, entre comillas. A los efectos de Necochea, digamos, a los efectos macro país, no, porque es una transacción dentro del propio país. Pero a los efectos de tomar Necochea, sí lo es. Entonces acá el tema de comercialización y de mercado para promover el comercio, también para promover el comercio desde Necochea, aunque Necochea le venda al vecino, no importa, digamos, pensándolo desde el partido, no es solamente la exportación, digamos, a otro país, que también, eso y el comercio dentro del propio país. Mejorar y ampliar el mercado, fomentar el comercio, promover la eficacia y la eficiencia. Y esto vamos a ver que esto es una cuestión, ahora vamos a ver por una noticia que, algo que hoy a la mañana estaba leyendo las noticias e incluí una diapositiva más que ahora lo vamos a ver que tiene que ver con este punto. También el sector público, o sea, acá no es solamente, o sea, así como vemos el sector privado por lo del tema de las inversiones, el sector de educación, y ahora le toca el sector público. Sector público a nivel nacional, provincial y municipal, en todos los ámbitos. Este requerimiento desde el sector privado, desde los empresarios. Austeridad en el gasto, racionalización del gasto. Bueno, esto
creo que no necesitamos hacer mucho más comentarios porque hoy en día este es un tema, sí, no necesitamos hacer más comentarios de esto. Ambiente macroeconómico. Estabilizar la economía para que las empresas puedan desarrollarse de manera más ordenada. Esto, digo, hace un tiempo y hoy más vigente todavía está esto. Generar mecanismos de acercamiento entre entes superavitarios y deficitarios de fondos para disminuir el diferencial bancario. O sea, tratar de que, o sea, hoy en día un empresario necesita recurrir a financiamiento y las tasas bancarias son, o sea, requieren, digamos, de una rentabilidad alta para poder soportar las tasas de financiación de los bancos. Desburocratizar a los organismos públicos, que por ahí también se decía el tema de que cuando un emprendimiento quiere comenzarse, la dificultad para todos los trámites que hay que hacer en distintos organismos. Realizar una buena administración en los 3 niveles estatales, que también tiene que ver con el punto anterior. Instituciones públicas. Miren, el primero. Disminución de la corrupción. Hay estudios económicos que han demostrado que la corrupción y la pobreza correlacionan directa y positivamente. Es decir, mayor corrupción, mayor pobreza. Acá se ha dicho, y gente que ha dicho, y yo suscribo totalmente, la corrupción mata. O sea, las cosas que pasan en 11, muchas o sea, el accidente de 11, esas cosas, el dinero que no está porque alguien se lo lleva mal, es porque está faltando en hospitales, porque falta en salud, en educación, en algún lado. O sea, el tema de la disminución de la corrupción es clave. Lamentablemente también en los últimos informes de Transparencia Internacional, que mide el nivel de limpieza y de corrupción de todos los países, hace mucho que no venimos bien ubicados, pero cada vez peor. Venimos mal en corrupción, venimos mal en las evaluaciones de educación, venimos mal en el tema de competitividad. Así que todas estas cosas que se señalaron hace un tiempo, cada día son más vigentes. Esto es más o menos como para los de mi edad o más, son los que veíamos los programas de Tato, que los vemos hoy y como si fuera actual, como si Tato hubiera hecho... Bueno, las cosas críticas que había de hace unos años siguen siendo válidas hoy en día también. Que se cumpla estrictamente lo establecido por ley. Bueno, cumplir la ley. Y, bueno, me salté tener seriedad, fijarse objetivos claros y cumplirlos, ser serios. Tecnología. Crear y fomentar la aparición de centros de mejora y capacitación. Promover la búsqueda de procesos que mejoren el nivel de efectividad en todos los aspectos. Disminuir la presión fiscal. Bueno, impuestos distorsivos. Todos los impuestos que se ponen por única vez, por un tiempo y después quedan para siempre. Ahora, por ejemplo, no solamente no se han eliminado, sino que se están generando nuevos. Con esto de la modificación de ganancia, ahora pusieron este impuesto a los dividendos, con lo cual se está generando una doble tributación, porque si se paga impuesto a las ganancias, además hay que pagar impuesto a los dividendos, o sea, que siguen generándose mayores impuestos distorsivos en lugar de eliminarlos. Y legislación laboral, eliminar las retenciones agrícolas, también vamos en el proceso contrario, y disminuir la rigidez de las normas laborales. Rigidez para contratar y para despedir. Promoción de la región, realizar estudios a través, bueno, hoy decíamos que no había estadísticas, bueno, realizar estudios a través de encuestas y recolección de información para crear proyectos de acuerdo con las potencialidades locales y regionales. Esto es fundamental, o sea, si uno quiere pensar en cambiar una situación, lo primero que se requiere es de un diagnóstico. Sin diagnóstico no hay forma de saber hacia dónde se va. Es como cuando uno no se siente bien, ¿y qué hace? Va al médico. Y el médico lo primero que hace es decir, bueno,
Esperá, yo no te puedo medicar si primero no sé cuál es tu estado, cómo estás. Primero lo que indica es, bueno, hacer un análisis de orina, de sangre, bueno, cuál es mi estado del cuerpo para saber dónde está el problema y qué cosa atacar. Entonces, lo que permite proyectar, lo que permite pensar en alternativas es primero tener diagnósticos. Y los diagnósticos o los estudios de este tipo, lo que conviene es que sean de tipo periódico. Porque las cosas que se hacen una vez sirven, por supuesto, pero en algún momento pierden vigencia. Hay algunos que tienen mayor o menor tiempo de duración, pero en algún momento terminan perdiendo vigencia. Diseñar una estrategia regional, obviamente luego de haber hecho esto. Generar contacto con ciudades vecinas y conectar a los empresarios para lograr negocios en común, abaratar costos y crear empleos. O sea, es un requerimiento de los propios empresarios estar interconectados entre ellos con otros. En síntesis, todas las medidas sugeridas, o sea, se han configurado los factores necesarios para el crecimiento y desarrollo. Fíjense, repasando, ¿qué se mencionó? Inversiones, educación, exportación, gasto público. Todos esos ítems, que fueron apareciendo así en principio desordenadamente, cuando uno los ordena resulta que aparecen estas cosas. Y aparece el tema de competitividad. Esto de la competitividad justamente mide esto, los informes de competitividad, como es el IMD, el Instituto para el Desarrollo de la Administración, que está en Suiza, el Foro Económico Mundial, que también genera un informe de competitividad anual. Lo que mide es justamente esto, el ambiente macro, las instituciones públicas y la tecnología. Esos tres requerimientos que se habían mencionado en algún punto, que lo habíamos comentado hace un momento de los requerimientos del sector empresario. Es decir, que están requiriendo mayor competitividad. Competitividad que es micro y macro, es decir, micro es dentro, empresas puertas adentro, pero es macro porque también estamos hablando de instituciones públicas. Si todo el sector privado fuese competitivo, pero no hay un sector público que acompañe, no hay competitividad a nivel país. Si el sector público fuera competitivo, pero no lo hace el sector, tampoco habría competitividad. Y si tienen que ser los dos a la vez, sector público y privado en conjunto, los que apunten a una mejora de la competitividad. Y bueno, a todo eso se va a agregar cuestiones como presión fiscal, que también tiene que ver con el gasto público. A medida que aumenta el gasto público, ¿cuál es la solución más fácil? Aumentamos los impuestos. En vez de racionalizar el gasto, se aumentan los impuestos. Es la solución más sencilla. La legislación laboral y los subsidios, también conectados con el ambiente macro y con inversiones. Y la necesidad de una verdadera regionalización, es lo que estaban demandando. Cuando decían que quieren ver cómo fomentar el comercio, cómo conectarse con otros empresarios de la misma localidad como de otras localidades. La importancia estratégica de las prioridades micro. La mejor política de empleo, ¿qué es? Acciones para acelerar el crecimiento de las exportaciones, mejorar la productividad y competitividad, para mejorar la rentabilidad en todo lo que es los intercambios comerciales y mejorar la inversión privada. La competitividad sistémica, como decíamos, no es un concepto de eficiencia y equidad, sino también tiene que ver con el desarrollo humano. No es solamente crecimiento. ¿Qué es esto de la competitividad? Tiene que ver con la prosperidad. O sea, ser más competitivo hace que un país sea más próspero. ¿Por qué? Porque alguien que es más competitivo, los países más competitivos son los que tienen más capacidad de exportar también hacia terceros países. Y eso, ¿qué hace? Mejora el nivel y la calidad de vida de los habitantes de ese país. ¿Pero qué requiere? Requiere de mayor eficiencia a nivel empresa como mayor eficiencia a nivel del sector público. Esto es una definición de ventaja competitiva de uno de los autores más importantes, de Michael Porter, de que esto de la prosperidad no es, o sea, el tema es que la mejora de un pueblo no es por la riqueza que está, sino por la riqueza que se genera.
Por ejemplo, el ejemplo es Japón. Japón, si uno se pone a pensar, ¿qué recursos naturales tiene? Prácticamente ninguno. Sin embargo, bueno, ahora fue desbancado por China en PBI, pero hasta hace poco tiempo estaba Estados Unidos seguido de Japón. Japón, que se lo definió como una isla, como una fábrica flotante, porque importaba todos los insumos y exportaba todo con valor agregado. Entonces, ¿la prosperidad qué es? Los recursos naturales ayudan, pero no definen la prosperidad de un país. La prosperidad es la competitividad de la nación, la eficiencia, la eficacia. Esto es lo que yo les digo que vi hoy, noticia del día. Esto hoy lo encontré. Según el informe elaborado por el Instituto Internacional de Desarrollo de la Gestión, la economía se encuentra en el penúltimo puesto de la jerarquía anual de competitividad. De 60 países estamos 59. Ya nos caemos de la tabla. Esto es lo que les había anticipado. Sumamos 36,9 puntos frente al primero de la lista, que es Estados Unidos, y el segundo, Singapur. O sea, 100 y nosotros damos 36,9. O sea que hay deberes para hacer, pero muchísimo, estamos lejísimos. Y dentro de Latinoamérica, fíjense, Chile es el país más competitivo de Latinoamérica, y Brasil, que ha caído un poquito, pero todavía está por encima nuestro. Este informe de competitividad del Instituto de Gestión tiene en cuenta estos 4 elementos: desempeño económico, la eficiencia del gobierno, el ambiente de negocio y la infraestructura. Temas que lo habíamos visto que eran requerimientos del sector empresario que le habíamos comentado anteriormente. Bueno, entre esos 4 aspectos que se evalúan: la intervención del Estado, las tasas de interés, productividad, si te salud del sistema financiero, infraestructura de las comunicaciones. La competitividad presenta desafíos estructurales que pasan por encarar eficientemente problemas de carácter muy diverso, desde la burocracia pública hasta las deficiencias de infraestructura. Lo que anteriormente se veían eran las ventajas comparativas entre los países. Ahora se te habla de ventaja competitiva. Entonces esto es lo que les estaba comentando hace un rato. O sea, ya no es basarnos en los recursos naturales y en los precios de los recursos naturales. Fíjense, muchos casos de países con recursos naturales y que sin embargo no son países que logran el desarrollo. La ventaja competitiva se crea prosperidad, pero se crea prosperidad a través de la eficiencia con que se manejan los recursos de la economía. ¿Qué implica mejorar la competitividad? Mejorar la productividad, por supuesto. Hay que organizarse, comprometerse y beneficiarse de la competitividad. Un análisis FODA que, también hecho en la región. ¿Qué se puede decir? FODA, ¿qué es? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Fortaleza y debilidades tienen que ver con lo interno, tienen que ver mirándonos hacia adentro. O sea, la fortaleza es lo positivo, las debilidades lo negativo. Oportunidades y amenazas tienen que ver con lo externo, lo que está fuera de lo que de nuestras decisiones. Pero también tiene que ver con las oportunidades, son las cosas que nosotros no podemos manejar pero que nos benefician, y las amenazas, aquellas cosas que no podemos manejar pero que nos perjudican. En todo caso, en economía con fuerte basamento del sector primario, acá en Necochea lo vimos que evidentemente toda la cadena agroexportadora es la que determinaba las variables básicas de la economía. Existencia de capitales disponibles, hay capitales. Uno ve que en las localidades, o sea, nosotros no estamos en una situación como si fuera el África subsahariana, o sea, la situación que estamos, capitales hay en el país. Lo que pasa es que, claro, obviamente, por inseguridad jurídica, por muchas cosas, no están acá. Pero si nos normalizáramos, seguramente vendrían. No todos, pero vendrían en alguna medida. Relativamente buena atención sanitaria, bueno, cercanía a puerto, esto en la región, acá está el puerto acá mismo.
disponibilidades tecnológicas en la región. Oportunidades, o sea, vamos a ver lo positivo pero externo. Situación internacional favorable en lo que hace a los requerimientos de commodities, a la demanda de commodities. Existencia de medios de difusión masivos y de bajo costo, como es Internet. Amplio campo para el desarrollo de bienes y servicios para el sector primario, por la importancia del sector primario. Demanda externa de productos del sector primario orgánicos, que lo cual registra altos precios, y de productos primarios con valor agregado. ¿Qué debilidades tenemos se ha detectado en la región? Comunidades poco emprendedoras, por eso uno de los requerimientos era fomentar las actitudes emprendedoras de los jóvenes. Economías locales poco diversificadas, baja incorporación de tecnología en las manufacturas, ineficiente infraestructura de servicios, el tema de transporte de carga, por ejemplo, falta de visión dirigida a la exportación de productos o servicios con valor agregado, carencia de un sistema de información integral y periódico, esto lo habíamos venido comentando, falta de conexión más directa entre entes superavitario y deficitario de fondos en el mercado financiero, falta una mayor interconexión de las administraciones locales con la educación primaria y media de su localidad, por ejemplo, en lo que hace a los objetivos. Bueno, ¿cuáles son las amenazas? La caída en los precios de los commodities. Por ejemplo, hace un tiempo que la soja había empezado a caer. Bueno, ahora aparentemente estamos teniendo algún repunte. Mantención e incremento de la retención a las exportaciones. Emigración de los jóvenes por falta de oportunidades. Esto es el problema de todas las localidades del interior. Falta de consenso entre líderes locales, públicos y privados. Ojo, no solamente vamos a pensar que los líderes son únicamente los del sector público, también los del sector privado. Bueno, esto de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, hemos hecho que las oportunidades y amenazas tienen que ver con lo exterior, de lo que nosotros no tenemos capacidad de decisión, pero que nos puede beneficiar o perjudicar. Entonces, las debilidades deben convertirse, trastocarse en fortaleza. Digamos, si uno conoce cuáles son las debilidades, puede empezar a trabajar sobre ellas para convertirlas de debilidad a fortaleza. Aprovechar las oportunidades y por el otro lado, si uno tiene en claro cuáles son las amenazas, tratar de cubrirse lo más que pueda de esas amenazas, tomar todas aquellas estrategias anticipativas para impedir que lleguen o por lo menos morigerarlas. El crecimiento del empleo de calidad depende de 4 factores para el desarrollo. El aumento de la inversión privada, la educación, clave en los niveles primaria y media, que es lo que tenemos acá, crecimiento de exportaciones, venta fuera de los límites del partido, exportaciones o, como decimos, bueno, efectivamente vender a terceros países, o por lo menos venta fuera de los límites del partido. Y eficiencia del gasto gubernamental local. En lo que hace a la inversión foránea, promocionar, negociar con fortalezas y oportunidades. Interna, canalizar el ahorro privado local, regional, porque por ahí no alcanza solamente a la localidad, por ahí hay que estar pensando en la región, que además también eso fue un reclamo del sector empresario, pensar más regionalmente. ¿Cómo se puede lograr? Calificación crediticia, fondos de garantía, mercado de capitales, bueno, como un paso posterior, ¿no? Como ideal. En el tema de educación, relacionar la oferta educativa con la demanda de empresas, es el ejemplo que yo les había comentado que pasa en Tres Arroyos, seguramente acá debe pasar algo más o menos similar, esto de que se oferta lo que no se demanda y se está demandando lo que no hay. Mejoramiento de la calidad de la enseñanza, esto también me exime de mayores comentarios, porque lamentablemente estamos cayendo en los niveles por las evaluaciones internacionales. Fomento del emprendedurismo, promoción de la actitud de investigación, injerencia y apoyo municipal. Bueno, esto, fíjense que no es una cuestión solamente de económica y de crecimiento, sino que tiene que ver con
capital humano suficientemente calificado. En lo que hace exportaciones y ventas fuera de los límites del partido, tomar acciones más potentes en ver, tratar de investigar, determinar qué posibilidad hay de posicionarse en otros mercados, no solamente internacionales, sino dentro del propio país. Diseño de redes comerciales en el mercado interno y externo y creación de un sistema integrado de información para exportadores e inversores. Promoción de la aplicación de normas de calidad. Esto también, el tema de la aplicación de normas de calidad, mejora la competitividad, mejora la productividad, mejora la rentabilidad y además ya se está transformando en un requisito, o sea, hoy en día es un requisito para exportar. En lo que hace al gobierno local, generación de ahorro público vía disminución y eficientización del gasto, fiscalización en la recaudación tributaria, o sea, que paguen lo que tienen que pagar, los niveles que corresponda, tampoco llegar a en el mayor aumento de la presión tributaria, pero que ese gasto que se haga en los niveles públicos sea realmente el que redunde en mejora y en beneficio, no solamente para la población directamente, sino indirectamente a través de las empresas, de caminos, puertos, comunicaciones. Vuelco del ahorro a fomentar la competitividad de la economía y a mejoras infraestructurales. Bueno, interesa mejorar la competitividad para lograr que un contexto facilitador y mayor rentabilidad que acelere decisiones de inversiones privadas. O sea, en la medida que un lugar mejore sus niveles de competitividad, también va a ser un polo de atracción para inversiones. Para un crecimiento alto y sostenido, evitar un empuje de inversión privada que arrastrará un crecimiento de la economía en su conjunto. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los multiplicadores de la producción. El aumento de la productividad de todos los recursos implica la reducción de costos unitarios. En conjunto con la mejora de la calidad genera un aumento de rentabilidad. Es decir, la mayor eficiencia, es decir, si generamos mayor producción con los mismos recursos o la misma producción pero con menores recursos, va a generar una disminución de los costos. O sea, la disminución de los costos no hay que estar pensando como se pensaba, bueno, la baja del salario. No, eso no es la solución. La solución no es bajar el salario. La solución es que se mejore la eficiencia. En la mejora de la eficiencia por mayor capacitación laboral, por ejemplo, va a hacer que se reduzca el costo salarial por unidad de producto, no reduciendo nominalmente el salario. Las políticas para elevar la productividad van a contribuir a crear empleo futuro a través de la mayor competitividad. Entonces la clave no es solamente reglas macroeconómicas, por supuesto que la mejora macro también nos va a ayudar, pero también vamos a pensarlo desde el punto de vista micro, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque si no siempre vamos a estar esperando, bueno, esto lo tiene que solucionar desde el gobierno nacional. Generación de liberar un entorno para que las empresas mejoren la competitividad y productividad, que en algún punto son sinónimos. Difusión de prácticas empresariales para la adopción de estrategias de aumento de la productividad a nivel micro. La mejor política de empleo, combinación de acciones para hacer el crecimiento de venta a otros mercados, media para mejorar la productividad y competitividad, facilitar la aceleración de la inversión privada. ¿Qué factores son importantes? Esto lo tomé de un estudio que se hizo en Estados Unidos de unas localidades, que era el título, es un estudio que hace como 10 años se hizo, prosperando localmente en un mundo global. Dos localidades muy chicas de Estados Unidos, de Spartanburg y Greenville. Cómo habían unas localidades que habían estado decayendo económicamente y cómo a través de los líderes empresariales locales lograron revertir esa situación. La moraleja fueron líderes visionarios con una clara estrategia de desarrollo económico y que trabajaron activamente para conseguir la radicación local de empresas. Salieron al mundo incluso a promocionar
su localidad. Un clima de negocios hospitalario y una positiva ética del trabajo que atraiga empresas manufactureras innovadoras con vista a lograr inversión a largo plazo. Entrenamiento permanente y actualización gradual de las destrezas de los trabajadores. Colaboración dentro de la comunidad empresaria y entre empresas y gobierno para mejorar la calidad del desempeño empresario. Y esto tiene que ver con los factores de competitividad también. Bueno, y vamos a ir terminando. Esto es, un consultor líder ha definido la clave para lograr ciudades exitosas y competitivas consiste en tener individuos visionarios, organizaciones creativas y una cultura política que comparte una claridad de propósitos. Además, que los actores clave en tales ciudades posean ciertas cualidades colectivas: apertura mental, disposición a tomar riesgos, claro enfoque en los objetivos a largo plazo con una comprensión de estrategia, una capacidad de trabajar con características locales y encontrar fortalezas en las debilidades aparentes, y disposición a escuchar y aprender. Esta frase me encantó, es de Henry Ford, porque uno dice, bueno, sí, pero todos los problemas que... Bueno, sí, pero a pesar de todos los problemas que tenemos, no es que tenemos que bajar los brazos porque hay problemas, al contrario. Esto ha dicho Henry Ford, dice, cuando todo parece estar en tu contra, hay que acordarse que los aviones despegan no a favor del viento, sino en contra.